Hola a todos, mi nombre es Denise Salazar y en esta oportunidad estaré con ustedes para impartir el curso de jurisprudencia y su aplicación en el derecho de INSUCO en línea. Así que comencemos. El objetivo de esta unidad es conocer la jurisprudencia, su aplicación en el derecho e identificarla y analizarla en casos reales. Para poder entrar como que a la especialización de esta fuente del derecho es importante conocer las anteriores o hacer un breve recuento de las mismas, por lo que vamos a ver cuáles son las fuentes del derecho y de ahí ya retomaremos a un estudio un poquito más específico de la jurisprudencia y todo el desglose de la explicación de su aplicación. También sabremos cómo se buscan las jurisprudencias en el Semanario Judicial de la Federación y analizaremos su aplicación en casos reales. Así que comencemos. Primero, hagamos este reencuentro que les comentaba de qué es fuente del derecho. La fuente del derecho son los elementos materiales y formales que dan origen a las normas jurídicas. Como lo saben, las normas jurídicas son aquellas reglas de conducta que te dicen qué tipo de derechos tienes, qué está prohibido, qué está permitido, hasta dónde está permitido, cuáles son los alcances, qué derechos tiene una persona respecto de otra, qué derechos tiene una persona respecto de la autoridad, en fin, son todo este conjunto de normas que regulan la conducta de la sociedad. Entonces, este conjunto de reglas se encuentran distribuidas en lo que se llaman fuentes del derecho. O sea, perdón, contempladas en las siguientes fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho. En este momento nos vamos a especializar en lo que es la jurisprudencia para saber cómo la podemos aplicar. Pero como ya sabemos o hemos escuchado, la ley es el conjunto de reglas o artículos que se encuentran precisados de forma textual y literal en códigos, en reglamentos, en la Constitución, y que nos dicen todos estos alcances de conducta que tenemos permitidos o prohibidos. La costumbre es la conducta reiterada que por la aceptación de esa reiteración es permitida por la sociedad. O sea, si alguien hace algo de forma repetida y es aceptado por la sociedad como algo válido o algo legal, pues se va a tomar en ese sentido, porque se repitió tantas veces, nadie objetó al respecto, por lo que se va a considerar como costumbre. Esto es importante precisar que no aplica en todas las áreas. Por ejemplo, estamos hablando de un delito, o sea, no porque alguien robe 5 veces y le permitan robar 5 veces, pues va a ser costumbre. No, sino que hablamos más en cuanto a prácticas de conducta, de la forma en que funciona una sociedad. Esto se da mucho en el comercio, por ejemplo. Hay cierto tipo de costumbres que utilizan que son permitidas por los comerciantes, que así funcionan, así se manejan, y esto no implica necesariamente la comisión de algún delito. Bueno, y los principios generales del derecho, que son los principios que tiene que regir toda resolución, toda cuestión del derecho, tiene que regirse bajo estos principios. Pero bueno, en esta ocasión vamos a especializarnos, como les decía, en la jurisprudencia. Bueno, antes de pasar a esto, como les decía, las reglas de conducta que están permitidas o prohibidas para la sociedad se encuentran distribuidas en todas estas fuentes del derecho: ley, jurisprudencia, costumbre y principios generales del derecho. Bien, ahora la ley, pues como les explicaba, es la principal fuente del derecho. Es este librito que vemos aquí. Este es un ejemplo: Código de Comercio y Leyes Mercantiles. Aquí está el librito, tiene sus artículos y listo. Se los presento. Esta es una ley. Esta la encontramos en la página de internet. Aquí está, bien. Código de Comercio, cuándo es su reforma y todos sus artículos. Artículo 1, artículo 2, qué es lo que va a contemplar la ley, qué tipo de actos, etcétera, ¿no? Innumerables artículos que se enfocan en determinar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, esta es la principal fuente del derecho. Por lo general, en esta fuente del derecho es donde vienen todas las reglas, pero puede suceder que a veces en la interpretación de esas reglas existan lagunas o ambigüedades, y entonces ahí es donde entran los demás fuentes del derecho, como lo es la costumbre, que era lo que les comentaba hace un momento, los principios generales del derecho y, pues, por excelencia, la jurisprudencia. La jurisprudencia
son las normas contenidas en las interpretaciones elaboradas por los tribunales para resolver un caso determinado. Supongamos que existe un caso en el que el Código de Comercio, código que les acabo de enseñar, tiene muchas reglas, muchos artículos, pero de la interpretación en conjunto de todos estos artículos, así como de la Constitución, así como de otros artículos supletorios, no podemos lograr identificar si cierta conducta está permitida o no, o cuestiones procesales o de legalidad se encuentran aquí precisadas o no. Cuando algo no viene aquí, entonces existe la supletoriedad. O sea, si no viene en este código, en este caso en particular, pues te vas a otro código, que es el Código Federal Civil, Código Civil Federal. Si no está en el Civil Federal, te vas al local. Y si no está en ninguno, entonces hay que buscar qué es lo que dicen las otras fuentes del derecho. Y por excelencia, les decía, la jurisprudencia. Entonces, si en este innumerable, bueno, más bien determinado número de artículos no se precisa con exactitud cómo debe resolverse alguna controversia, entonces nos vamos a la jurisprudencia porque ahí los tribunales o la Suprema Corte de Justicia, que es un conjunto de ministros o magistrados, probablemente ya resolvieron algo al respecto. Y si no lo han resuelto, pues lo van a resolver con tu caso en particular. Entonces, nos podemos apoyar en la jurisprudencia. Y la consulta de estas jurisprudencias se puede realizar en la página del Semanario Judicial de la Federación, que se encuentra en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia. Esta es la página, aquí aparece el link, se los preciso aquí, eh, y aparece con estos logos y te aparece la búsqueda y el menú. Entonces, si gustan, vamos a entrar para que vean en dónde se pueden buscar estas jurisprudencias. Iniciemos desde aquí de Google. Es tan sencillo como poner Suprema Corte de Justicia Nacional, tesis y jurisprudencias, y te aparece el primer link, que es este del Semanario Judicial de la Federación, que es .go.mx. En esto termina, y esta es la página oficial. Damos clic, y aquí se va a cargar el apartado de búsquedas de jurisprudencias. Aquí va a haber una compilación de todas esas interpretaciones que han hecho estas personas que les mostraba aquí en esta imagen, ministros y magistrados, de las leyes. Les reitero, a veces las leyes dicen qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué obligaciones tienes tú como parte procesal, qué obligaciones tiene la autoridad, pero muchas veces no lo contempla o lo contempla de una manera muy ambigua. Entonces, estos sujetos que están aquí, ministros o magistrados, depende del tipo de instancia, ellos las interpretan todo lo que hay aquí en un conjunto con todas las demás leyes para decir qué es lo que se debe de entender por, supongamos, el artículo 4, el artículo 5 y el artículo 6 bis. ¿Qué es lo que se entiende y qué es lo que se debe de entender? Y esa interpretación que hagan ellos es la que se debe de tomar como referencia para aplicarla en otros casos. Así le llaman en muchos asuntos como precedentes. Bien, entonces, todas esas decisiones e interpretaciones que han hecho estos servidores públicos, ministros y magistrados, se encuentran aquí, en esta página. Entonces, tú, si estás interesado en buscar alguna interpretación en particular, pues puedes utilizar, si tienes el dato del código con el que se guardó, el registro con el que se guardó, pones el código. Si lo que quieres es encontrar algo completamente nuevo, o sea, que no cuentas con el registro, entonces señala estos siguientes rubros: localización, rubro, texto y listo. Y le puedes poner, yo te sugeriría que no te acotes a jurisprudencia, también puedes mencionar tesis, o sea, no son de aplicación obligatoria las tesis, pero te van a aparecer las dos, tesis y jurisprudencias. Entonces entras y pones aquí el tema de interés. Si tu asunto se trata de una cuestión de aborto, pones la palabra clave, aborto, le pones buscar o enter y te va a cargar todas las interpretaciones que ha hecho los magistrados o ministros respecto al tema del aborto. Y vienen los títulos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aborto, artículo 334 del Código Penal, no transgrede la garantía de igualdad, pues no autoriza que se prive de la vida al producto de concepción. O sea, esta es una interpretación de ese artículo
y qué se entiende por ese artículo con relación al aborto. El artículo dice algo del aborto, vamos a abrirlo. Aquí está, es una tesis aislada y veamos. Aquí el artículo dice que establece la posibilidad de que cuando se produzca la conducta delictiva, que en su momento fue designada como aborto, prohibida por el 329, se reúnen los requisitos consignados en la fracción y las sanciones previstas en el 330, 331 y 332, pero que va a resultar o no va a transgredir la garantía de igualdad que ventila este artículo, porque la norma no dispone que a determinados productos de la concepción, por sus características, se les pueda privar de la vida, lo que sí sería discriminatorio. Es decir, o sea, no porque el producto de la concepción sea niño o niña, eso va a definir si es válido privarlo de la vida o no. Entonces, temas así, más o menos parecidos a esto, se ventilan en estas jurisprudencias, en estas interpretaciones. La ley no lo prevé, o sea, así tal cual tan específico, porque la ley solo te da los parámetros y el órgano jurisdiccional, los abogados los interpretan y los aplican. Pero aquí ya se interpretaron y ya se aplicaron en un caso en particular. Entonces, cuando surja un caso parecido, vamos a tomar esto como referencia. Entonces, aquí tú buscas la jurisprudencia de tu interés y listo, ¿no? Esta es la forma de buscarlas. Ah, perdón, supongamos que encontraste la de tu interés, la abres y aquí te aparecen los datos de registro digital. Estos datos son importantes porque es como la referencia para que tú puedas ubicarla más fácilmente. Aparece la instancia que la emitió, que son los tribunales colegiados, tienes la fuente, la época en que se emitió, si es un jurisprudencia o si es una tesis aislada, de qué materia es, y te da una breve explicación del asunto, o sea, qué hechos sucedieron, qué fue el criterio que tomó el tribunal colegiado, cuál fue la justificación y al final qué es lo que se decide. Y pues más abajo vienen los datos en los cuales resolvieron ese tema. Aquí lo resolvieron en un amparo, en revisión, por una unanimidad de votos y listo. Entonces aquí aparecen todos los datos de la jurisprudencia. Tú la puedes copiar desde aquí, le puedes poner copiar, copiar y la puedes pegar en un Word. También puedes descargarla, puedes poner aquí descargar, descargar y va a comenzar la descarga. En este caso me la descargo aquí. La abrimos. Ay, no me dejó. Vamos a hacer otro intento. Descargar. Y aquí se descarga. Listo, aquí está. Y aquí está. La puedes descargar y en este formato la puedes guardar o imprimir, lo que gustes. También la puedes imprimir directamente de aquí. También la puedes marcar si estás buscando diversas tesis o criterios o jurisprudencias del mismo tema. La marcas y en tu búsqueda va a aparecer con este sombreado. Para que cuando ya hagas tu reencuentro de jurisprudencias, igual no repitas, o sea, ya tengas identificado que esta ya la leíste o que esta es la que vas a utilizar para tu trabajo en particular. Entonces, esta es la forma de buscar jurisprudencias por rubro. También puedes buscar precedentes de sentencias. Aquí está. Igual, pones el tema particular, lo redactamos. Y en este caso no te va a aparecer solo la interpretación, sino que te va a aparecer todo el asunto completo, toda la sentencia completa. Y este precedente va a aplicar para toda la República Mexicana. Si aquí se resolvió que está permitida cierta cuestión, va a aplicar en toda la República Mexicana. Es toda una sentencia. ¿Sí? Listo, entonces esta es la página en la cual tú puedes encontrar las tesis, jurisprudencias y criterios como fuente del derecho. Bien, entonces, ahora, derivado de esto, los órganos jurisdiccionales, los abogados y demás, utilizamos estos criterios de forma muy común porque las leyes, pues como les decía, son generales, no son específicas para un caso particular, entonces como son muy generales, son sujetas a muchas interpretaciones. Tú como abogado puedes tener una interpretación de la ley y tu contrario tiene una interpretación completamente distinta y el juez tiene otra. Entonces, pues las tres partes siempre las utilizamos. Entonces les voy a poner aquí un pequeño ejemplo de un caso particular en donde en un juicio oral mercantil un cuentaviente reclamó la nulidad de transferencias electrónicas que se realizaron de banca por internet en su cuenta desde la banca móvil. Dice el cuentaviente que él no las autorizó
y el pago que representaron estas operaciones, pues se le tiene que reembolsar. Este cuentaviente tenía pues su banca móvil en su celular, de repente le avisaron que se hicieron 3 transacciones, y él pues dice, yo no las hice, en ningún momento me metí a la banca móvil, en ningún momento di la instrucción al banco de hacerlo, entonces yo no las consentí. Luego, en el juicio, se manda a llamar a la institución bancaria para que ejerza su derecho de defensa, y el banco, al ejercer su defensa, entre tantas cuestiones que argumenta, dice que las operaciones fueron autorizadas porque de su sistema aparece que se ingresaron los medios de autenticación, que fue usuario, contraseña y token dinámico, que de acuerdo a al Banco de México y al Código de Comercio, este tipo de claves de categoría 3, 4, 5, 6, depende cuál es, al utilizarse estas claves, entonces se tiene como consentido el acto. Básicamente el banco dice, aquí en el sistema me aparece que tú metiste tus 3 tipos de claves, entonces fuiste tú. Sin embargo, y como sabemos, o sea, la banca electrónica es susceptible de riesgos o ataques cibernéticos o hackeos. Entonces, una persona que sepa de tecnologías puede hackear tu cuenta, entrar a la cuenta y hacer un movimiento simulando con claves que obtuvo de tu parte. O sea, no sé, a lo mejor te hackeó tus datos, te hackeó tu usuario, te hackeó tu contraseña y tuvo acceso a tu token, y derivado de eso hizo el movimiento. Entonces es muy importante esto, bueno, como dato, que el cuentaviente tenga su información muy resguardada, que no la comparta con nadie, porque una vez que se comparta con una persona, ya eres susceptible de que te hackeen. Bueno, el tema aquí es que el banco dijo que se utilizaron las claves de categorías señaladas por el Banco de México, por el Código de Comercio, entonces, pues sí se habían consentido las operaciones y el cuentaviente no tenía derecho a exigir ese reembolso de las operaciones. Sin embargo, seguido el juicio en sus etapas procesales, se dictó una sentencia definitiva en la que el juez dijo que el cuentaviente no había consentido las operaciones, que el banco tenía la obligación de demostrar que el sistema era fiable, o sea, que no había sido hackeado o no había mostrado incidencias, y además que el usuario efectivamente había sido él quien usó la banca móvil, ingresó esos datos y dio la instrucción. El banco, dentro de su defensa, también ofreció una prueba que se llama pericial, en donde alguien especialista en informática dijo que sí se utilizaron todas esas claves. Sin embargo, esa pericial no fue muy completa, entonces el banco no alcanzó a probar eso. Y aparte, pues hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que dicen que prácticamente es necesario que existan factores de autenticación de nivel biométrico, o sea, lo que es el dedo, el rostro, para poder saber con certeza que fue el cuentaviente quien dio la instrucción de las operaciones. En este caso no se demostró nada de eso y derivado de ello, pues se condenó al banco a a nulificar las transferencias y a reembolsar el dinero. Entonces, para resolver esto, no crean que el juez solo utilizó como base lo que viene aquí en el código, porque el código en sí no te dice todo, solo te da, son normas generales, solo te da parámetros. Y con estas simples normas generales no es posible saber quién tiene la carga de demostrar que se autorizaron las operaciones. Entonces, por ejemplo, el código sí te dice que es una firma electrónica, que son mensajes de datos y demás, pero no es muy específico. Entonces, lo que hizo el juez en este asunto en particular fue que se apoyó en jurisprudencias, o sea, en la ley y en jurisprudencias. Y aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí dice jurisprudencia, tarjetas de crédito. Los cargos hechos por los consumos realizados con anterioridad al aviso de robo o extravío son impugnables a través de la acción de nulidad o de pagaré. O sea, por ejemplo, esto se apoyó para decir, si hicieron algo con tu tarjeta de crédito, lo puedes nulificar a través del juicio de nulidad, ¿no? Luego utiliza otra jurisprudencia que dice que la nulidad absoluta procede cuando se alega la falsedad de firma de un pagaré en virtud de una compra realizada a través de tarjeta de crédito. Después utiliza esta transferencia electrónica de fondos, carga de la prueba de autorización de operaciones. Aquí en esta jurisprudencia, los tribunales, que eran estas personitas que vemos aquí, ministros magistrados, resolvieron que cuando se trata de juicios de nulidad de transferencias electrónicas, el banco, al tener una posición dominante frente al cuentaviente, o sea, tener más recursos para demostrarlo, tiene la obligación de probar que el cuentaviente fue el que autorizó las operaciones. Entonces,
Derivado de esta jurisprudencia, el juez determina que al banco le corresponde probarlo y entonces ya empieza a hacer todo su razonamiento. Entonces, si al banco le corresponde probar que se autorizaron, bueno, al banco le corresponde probar que se ingresó el usuario, que se ingresó la contraseña, que se vinculó el mensaje de datos con el usuario y con la instrucción y demás, ¿no? Entonces, así es como se aplican en los casos en particular. Por ejemplo, aquí hay otra, transferencias electrónicas. Cuando se demande su nulidad, la institución financiera demandada debe probar que fueron autorizadas por el usuario mediante los certificados digitales. O sea, no basta con que el banco diga en sus bitácoras que fue el cuentaviente el que lo hizo, sino que debe haber certificados digitales. Y aquí en esta interpretación que hacen nuestros magistrados y ministros, dicen que el certificado digital se entiende por y empiezan a darte una definición de qué es el certificado digital. Aquí en toda esta parte interpretan lo que disponen los artículos y exponen por qué se tiene que probar por la otra parte. Luego hay otra jurisprudencia un poco más abajo, me parece. Ah, sí, de la prueba pericial. Como les decía, en este asunto en particular se ofreció una prueba pericial en donde el banco dijo que a través de su perito, de su experto, que las operaciones sí fueron autorizadas. Pero no siempre lo que dice el perito es correcto. Por eso en un juicio siempre se ofrecen dos peritos y si hay discrepancia o no hay convencimiento de uno de los dos, se ofrece un tercer perito. En fin, se ofreció un perito y el juez, como no es experto en el tema, tiene cierta libertad y cierta forma de valorar las periciales, entonces aquí pone una jurisprudencia de hasta dónde puede valorar la pericial para entonces él poder sustentar por qué está desechando o por qué no es válida la petición que ofreció el banco en este asunto en particular. Entonces, hasta aquí sería todo en cuanto a aplicación de jurisprudencias. Les dejo algunas aquí en esta presentación. Aquí aparecen las que se utilizaron en el caso en concreto. Bueno, las más relevantes y listo. Entonces, no duden en entrar en la página del Semanario Judicial de la Federación, explórenla. Hay temas muy interesantes que aparecen aquí en las jurisprudencias que solo por curiosidad o actualización de cómo va avanzando el derecho en este país, lo pueden consultar. Si quieren ver temas, les digo, temas del aborto, temas de matrimonio, igualdad de género, pueden buscar y aparecen un sinnúmero, o sea, muchas. Y así. Y listo. Entonces ustedes pongan su tema de interés del derecho y aquí van a encontrar si la Suprema Corte o los tribunales colegiados han realizado interpretaciones al respecto. Y con eso ustedes pueden apoyarse para alguna causa en específica que esté relacionada con controversias jurídicas. Hasta aquí sería todo. Agradezco mucho la atención y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.